gracias. En primer lugar, pues le doy también las gracias a la Red Naranja, a Verónica, por la invitación a este conversatorio de esta tarde sobre la reforma de la ley, que nos interesa a todas, y un abrazo muy grande para mis compañeros de panel y para todos los invitados e invitadas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres o que trabajan como operadores de justicia en esta materia. Voy a empezar entonces a compartir pantalla. Voy a hacer muy brevemente un análisis de los instrumentos de protección de los derechos humanos de las mujeres, que ya todos conocemos, pero no voy a repetir, pero se ven en la pantalla, como la Convención CEDAW, el Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana de Dupará, que son convenciones que Venezuela ha ratificado y que prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata para los tribunales de la República. También instrumentos nacionales como la de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LONA, que son, vamos a decir, los documentos o los instrumentos de protección jurídica de las mujeres venezolanas. Igualmente, bueno, por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues establece unos principios muy importantes, como el del acceso a la justicia, a obtener con prontitud las decisiones correspondientes, el principio de igualdad y no discriminación, y la adopción de las medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados o vulnerados. Yo siempre le digo a mis alumnos que la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pues es una medida positiva que el Estado venezolano dictó justamente para proteger, en este caso, a las mujeres contra la violencia. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 18, define lo que es la violencia contra las mujeres. Y podemos allí ver cómo comprende todo acto sexista inadecuado que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. Y la coacción o privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. Esta es una definición muy completa que está en el artículo 18 de la ley y que, bueno, ya desde la anterior reforma, porque antes la ley se refería solo a la familia en el ámbito privado, familiar, y ahora se producen tanto en el ámbito público como en el privado. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bueno, ya mi antecesor, el doctor juez, había hecho también una breve reseña de la ley, desde que se dictó la primera ley sobre la protección a la mujer, y la ley que fue derogada en el año 2007 por la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer de Violencia. Quiero aquí aprovechar para saludar a algunas de las mujeres que trabajaron en el primer proyecto de ley, que fue el de la protección de la Ley Orgánica sobre la protección a la familia y la violencia, como Isolda de Salvatierra, Lidia Arbelo, Sonia Gambati, a quienes debemos dar nuestro reconocimiento porque realmente fueron ellas quienes desde la Comisión Bicameral de los Derechos de la Mujer se atrevieron a hablar de una ley que protegiera específicamente a las mujeres. Bueno, como les decía, esta ley fue promulgada en el año 2007, la primera. Luego tuvimos una reforma parcial en el año 2014, que incluyó los delitos de femicidio e inducción al suicidio, y la reforma en el año 21, que deroga la ley promulgada en el 2007 y que incorpora los delitos de violencia informática, violencia política, ginecológica, multicausal, contemplando 25 tipos de violencia contra las mujeres. Yo voy a mencionar algunos artículos que para mi interés o para mi criterio son de interés para quienes trabajamos esta área y que es, primero que todo, la finalidad de la ley establece que es asegurar la aplicación de la ley libre de todos los estereotipos y prejuicios de género. Esto es importante.
Después, el garantizar el principio de la transversalidad de género, de las medidas de sensibilización, prevención, en seguridad y protección, de manera, ustedes ya saben que la transversalidad de género es que en la aplicación de todos estos instrumentos, de todas estas normas, se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, las demandas específicas de las mujeres víctimas de violencia. Luego tenemos el artículo 10 que habla de promover dentro de las finalidades, promover la sensibilización y la especialización de las servidoras y servidores de la administración pública, que esto es algo que hemos venido solicitando las organizaciones de mujeres desde siempre, ¿verdad? Garantizar los recursos económicos, profesionales, tecnológicos y científicos que se requieren para que realmente esta ley pueda aplicarse y sea efectiva. Un tema importante, como es el de la revictimización de las mujeres, se habla de prohibir la exposición o instrumentalización de las mujeres víctimas de violencia y sus familiares a situaciones de incomprensión o reiteraciones innecesarias que las sometan a un nuevo proceso de revictimización. Recuerden también que esto ha sido a veces los obstáculos en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia trae como consecuencia la revictimización de las mujeres, quienes, afectadas por esta frustración, terminan desistiendo de continuar el proceso de denuncia, de manera tal que esta prohibición es importante ahora que esté establecida expresamente. El artículo 4 habla de la obligación para los órganos del sistema de justicia de aplicar enfoques de género. Me pareció interesante porque habla de un enfoque de género feminista, de derechos humanos, intercultural, de integralidad, generacional, de interseccionalidad. Luego, en el tema de las garantías, este artículo también, que se refiere a todas las mujeres para el ejercicio de los derechos, y señala, bueno, porque conocemos que las mujeres a veces por su edad, por su origen étnico, como lo señala aquí, por los rasgos fenotípicos, por la raza, por la cultura, por la nacionalidad, por el idioma, por el credo, por el estado civil, por la educación, por el lugar de nacimiento, es decir, todas esas condiciones, migratoria, diferencia física, orientación sexual, identidad de género, pueden ser, son en muchísimos casos discriminadas y no tomadas en consideración por estas características, digamos, fenotípicas. Este artículo también es un artículo bien interesante que se incluyó en esta reforma. Dentro de la garantía para el ejercicio de los derechos, se habla de la asistencia jurídica gratuita como responsabilidad del Estado. También las organizaciones de mujeres venimos siempre solicitando que existan servicios de asistencia jurídica gratuita, de acompañamiento, de orientación para las mujeres víctimas de violencia. Ahora quedó establecido expresamente, ¿no? En el artículo 6.1, apenas lo menciono, ustedes después, yo puedo facilitar las láminas sin ningún problema y pueden dedicarse a estudiar más a fondo estos aspectos, ¿no? Que por falta de tiempo y para no hacer las láminas tan pesadas, pues no los copiamos completamente. Luego está el artículo 6.6, habla de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, que va a tener algunas atribuciones importantes. Del artículo 8 de la participación de la sociedad como derecho y deber a través de las organizaciones comunitarias y sociales. Y el artículo 12, que el doctor lo explicó anteriormente muy bien, referido a la supremacía, que establece que las disposiciones de la ley son de orden público y la obligación de los funcionarios a actuar de oficio ante situaciones de amenaza o violación de los derechos humanos de las mujeres, sin que sea necesaria la solicitud, intervención o impulso de las personas interesadas. Esto es muy importante porque de verdad cualquier funcionario, operador de justicia que tenga conocimiento de que ha ocurrido una violencia contra las mujeres pudiera actuar de oficio, puede, no es que pudiera, puede, porque el artículo 12 lo faculta, actuar de oficio ante estas situaciones de violación de derechos sin la solicitud o intervención o impulso de las personas interesadas. Este es un artículo que habrá que ver cómo se implementa, pero que es un avance importante, ¿no? El artículo 25.5, en el
ordinal 5, numeral 5, habla de las atribuciones del poder popular y le da especial atribución a los consejos comunales y a las organizaciones sociales de base. El 25.5 contempla llevar un registro de las organizaciones especializadas en la materia, es decir, de todas las organizaciones que trabajan en materia de violencia contra la mujer, y da la posibilidad de que se establezcan con estas organizaciones convenios para atención a las víctimas de violencia, ¿no? También esto es algo importante porque se está tomando en consideración a la sociedad civil. Luego vamos con el artículo 13, que también ha sido un poco, bueno, para algunas personas es un artículo que tenemos que entenderlo muy bien, porque a simple vista, por la excepción que da, pareciera que hubiera sido más bien un retroceso en lugar de un avance. Porque si vemos con detenimiento, habla de que la aplicación de la mediación, conciliación y demás medios alternativos de resolución de conflictos en los procedimientos de violencia contra la mujer por razones de género, en los casos que impliquen violación o amenaza al derecho a la vida e integridad física. Fíjense que menciona dos casos: violación o amenaza al derecho a la vida e integridad física. Aquí se prohíbe la aplicación de la mediación, conciliación y demás medios alternativos de resolución de conflictos. Pero en las demás situaciones, y es aquí el quid del asunto, podrá excepcionalmente emplearse estos medios siempre que una evaluación anterior por parte de un equipo multidisciplinario garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y no existan indicadores de nuevos riesgos para la víctima o sus familiares. Entonces, ¿aquí qué pasa? Este es uno de los artículos que yo, conversando con una ex jueza del Tribunal Superior de Violencia contra la Mujer y la Familia, ella me decía, y conversamos, que esto la desvelaba y preocupa, porque es la contradicción que existe entre el título, que es la prohibición de mediación y conciliación y demás medios alternativos de resolución de conflictos, y el contenido del mismo, que si bien es cierto, tiene su fundamentación en la recomendación 35 de la CEDAW, que la leí completa y la puedo explicar. Aquí todavía en Venezuela, la recomendación 35 de la CEDAW habla de esto, de que seccionalmente pueden emplearse estos medios, siempre que una evaluación anterior de un equipo serio lo garantice. Pero, ¿qué ocurre? Que nos preocupa a quienes conocemos cómo se aplican a veces las leyes o las problemáticas que hay por falta de recursos o de los medios adecuados, que todavía no hay una conciencia, una preparación, una objetividad para la interpretación correcta y aplicación de esta norma. Sobre todo porque parte de esto va a estar en manos de los equipos multidisciplinarios, que tendrían que estar muy preparados para poder manejar los adecuados. Bueno, ustedes me están escuchando perfecto. ¿Me están oyendo? ¿Ustedes sí, me María están oyendo? Cristina, sí. Okay. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ok. Luego, también se prohíbe el empleo de las víctimas y sus familiares para realizar notificaciones y citaciones previstas en esta ley. Sí es cierto que algunos de los órganos receptores de denuncia, no los tribunales, y a veces los fiscales, también por falta de recursos, de alguaciles, de quien lleve las notificaciones, pues le daban las boletas de notificación a la familia, ¿verdad? Pero esto ocasiona problemas y por eso allí se está prohibiendo expresamente esto. El artículo 39 se refiere a las defensoras comunales para la prevención, acompañamiento y defensa de las mujeres víctimas de violencia de género. Yo no sé si ya se creó, si se trabaja o si ya existen las defensoras comunales. Yo sé que algunas organizaciones de mujeres, entre ellas Voces Vitales, pues sí hemos preparado unas defensoras de derechos de las mujeres, sobre todo el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, para orientación y protección en algunas parroquias populares, como por ejemplo en el caso de Voces Vitales, lo hemos hecho en Petare, en Caucahuita y Mariche, y sí existen ya unas defensoras, nosotros les decimos defensoras comunitarias, ¿no? Bueno, esto es importante si estas mujeres están preparadas para acompañar, sobre todo desde el punto de vista
Yo digo las que están en las comunidades populares, acompañar desde el punto de vista del conocimiento de la ley, de explicarles los derechos de las mujeres violentadas, dónde acudir, etcétera, ¿no? Bueno, aquí les puse como una lámina con los 25 tipos de violencia contra las mujeres que tenemos ahora. Y las nuevas, por ejemplo, la violencia obstétrica ya la teníamos, pero también está la violencia ginecológica, que la pegué aquí al lado de la violencia obstétrica. Y bueno, la violencia informática, la política, la multicasual, que las láminas, bueno, copié el concepto, no quiero tampoco perder el tiempo porque no sé cuánto tiempo me queda. No lo estoy perdiendo, sino que me puedo llevar más tiempo del que me permitieron. Y es la violencia informática, que involucra como medio para la comisión del delito de violencia contra la mujer el uso de la tecnología de la información, comunicación, etcétera, datos, cualquier otra información de una mujer para ejercer violencia psicológica, acoso, hostigamiento, acoso sexual, violencia mediática, simbólica y política o cualquier otra forma de violencia. Esta violencia informática es importante porque algunas mujeres que defendemos derechos de otras mujeres, pues sí, a mí me ha ocurrido, me atacan por las redes como defensora de los derechos de las mujeres, como feminista, como feminazi, como que no quieres a los hombres, pues, etcétera, etcétera, pero este delito de violencia informática en ese sentido lo considero importante. La violencia política es todo acto que mediante la coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia limite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad y en cargos de elección popular. Este tipo de violencia política, pues sí, las mujeres que trabajan en las organizaciones de derechos humanos de las mujeres y que estamos pidiendo de derechos en lo que se refiere a la participación de las mujeres en los cargos de participación popular, digamos, ¿no? Exigimos, sí, que no se limite el derecho de las mujeres por su condición de mujer. La violencia multicausal, que es todo acto de violencia contra la mujer ejecutado en razón de la concurrencia de su condición de mujer, lo que mencionamos antes, por sus rasgos fenotípicos, venia, condición, etcétera, expresión de género, cualquier otro motivo discriminatorio. La violencia ginecológica, que también es nueva y muy interesante, que es la forma de violencia expresada en actos discriminatorios, degradantes y vejatorios de la dignidad de las mujeres, practicados y tolerados por el personal de la salud que atente contra su autonomía y sexualidad. Y la violencia sexual en la relación de pareja también es nueva, es una forma de violencia en la cual mediante violencia o amenaza se constriñe a la cónyuge, persona con quien se mantenga unión estable de hecho o relación de efectividad, a un acto que constituya violencia sexual. Se habla más que de violación, de violencia sexual en la relación de la pareja. Otros artículos que me parecieron interesantes es el de la responsabilidad civil, que consiste en la posibilidad de solicitar indemnización a las mujeres víctimas de violencia o tercero si falleció como resultado de estos delitos por hechos de violencia, así como la reparación por los daños patrimoniales causados en los bienes muebles y inmuebles de las mujeres víctimas de violencia, y la indemnización por acoso sexual. Bueno, esto en general son los artículos que consideré eran importantes conocerlos, discutirlos, tal vez después en la pregunta, sobre la reforma, la última reforma de la ley que entró en vigencia en diciembre del 2021. Como me voy a referir a cómo se está aplicando la ley y a todas las observaciones que los movimientos de mujeres tenemos sobre realmente la aplicación de esta ley en favor de las mujeres, que repito, de acuerdo a lo que les he leído, pues esta ley que se ajusta mucho a la recomendación 35 de la CEDAW, que incluye aspectos bien interesantes, bien importantes, y que luce como una ley muy completa, tenemos que ver cómo logramos que efectivamente esta ley se convierta en letra cierta, que esta ley pueda implementarse y pueda cumplirse. Quería comenzar con las cifras de violencia, unas declaraciones que realizó
en febrero del 2021 el fiscal general de la República, donde él señala desde agosto del 17 al 20 los casos que el Ministerio Público ha conocido y habla de 610 casos de feminicidio, de los cuales más del 50 ha recibido acto conclusivo. Y el fiscal general también expresa que desde su llegada al Ministerio Público se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Esto fue hasta el 2020. No busqué qué había pasado hasta la fecha en el año 2021, realmente no lo encontré, pero bueno, esas son las estadísticas de la Fiscalía. Aparte están los datos que dan los operadores de estadísticas, en este caso, por ejemplo, Utopix, CEPAS. En el 2019 señalan ellos que hubo 167 femicidios, en el 2020 Utopix reporta 256, y en el 2021 CEPAX señala que hasta noviembre del 2021 hubo 258 femicidios en Venezuela. Utopix da una cifra un poco más pequeña, un porcentaje pequeño, de 239 femicidios. ¿Por qué quiero hablar de las cifras de femicidio? Bueno, porque nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para que no sigan muriendo nuestras mujeres en manos de estos agresores. Y hemos hecho una cantidad de propuestas muy serias para lograr que se cumpla con la ley y que sean castigados verdaderamente estas personas, que no queden en la impunidad estos delitos de femicidio cometidos. Vamos ya falta poco, obstáculos que enfrentan las mujeres para denunciar hechos de violencia y que todos conocemos. Sistemas de apoyo inadecuados. No existen verdaderamente hasta la fecha unos sistemas desde el punto de vista, vamos a decir, psicológico, de acompañamiento, de orientación, de derecho, que ayuden a las mujeres a denunciar, a perder la vergüenza que sienten, el temor o riesgo de ser culpadas o revictimizadas, el temor o riesgo de que no les crean, el temor o riesgo de ser tratadas mal o ser socialmente marginadas, y el temor o riesgo de represalia. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque hemos mencionado siempre que los operadores del sistema de justicia a veces no tienen, hay unos excelentes, no me refiero a todos, hay muchos que todavía no tienen lo que es la conciencia de género, la educación de género, lo que significa realmente una mujer maltratada y lo que significa para ella de pronto dar un paso para denunciar, y en los momentos en que de la recepción de denuncia, pues ocurren todos estos obstáculos que hemos mencionado, que después podemos aclarar en cualquiera de las preguntas. Ok. Otra de las quejas es falta de investigación y sanción de la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres. Son tantos que yo a veces entiendo que puede ser que los tribunales no se den abasto para tramitar todo esto, para sancionar, para terminar los juicios. Bueno, hay problemas a veces de falta de luz, de falta de internet, de recursos para implementar de verdad las medidas. A nivel policial es común la práctica de atender, de evadir la atención a las víctimas, quienes al acudir al ejercer su derecho a la denuncia a veces son remitidas a otras instituciones, no le facilitan el proceso ni le brindan las herramientas. En la ley se prevé que estas cosas deben ser corregidas porque hay una cantidad de normas nuevas que obligan a que esto no ocurra. Vamos a ver cómo se implementa. Los funcionarios que llevan a cabo la investigación no dan respuestas inmediatas a la víctima, que deben acudir en reiteradas oportunidades para recibir información sobre el estatus de la denuncia. Las mujeres víctimas de violencia realmente no logran ese acceso expedito, oportuno y efectivo a los recursos judiciales. ¿Qué pasa? No hay un plan nacional para combatir la violencia de género, no hay protocolos para la investigación de femicidio. Actualmente, pues, tenemos conocimiento de que los albergues para mujeres víctimas de violencia no existen, o se estaba creando uno o dos que todavía no están en funcionamiento, y no existen los servicios de atención legal o psicológica, que ahora la ley también obliga que se instauren, que se implementen, y que es una de las peticiones que se requieren porque las mujeres víctimas de violencia requieren realmente una atención psicológica para recuperarse de los sufrimientos, para atención legal para saber cómo acceder a la justicia,
cómo probar, cómo ir a, cómo presentar las pruebas al fiscal para que el fiscal pueda concluir la investigación y presentar un acto conclusivo a los tribunales. Recuerden que el fiscal tiene un lapso de tiempo, en esta ley es de 4 meses, para concluir la investigación, pero si la víctima no promueve ningún tipo de prueba, hace la denuncia, no vuelve al tribunal porque no estuvo bien asesorada, porque no tiene acompañamiento, porque no hay asistencia jurídica gratuita, un abogado que la acompañe, una abogada, entonces, bueno, sencillamente abandona el caso y el fiscal se ve obligado a pedir el sobreseimiento o archivar el expediente. Bueno, el funcionamiento de los tribunales en materia de violencia contra la mujer presenta procesos judiciales largos, dilaciones indebidas, revictimización, falta de capacitación en género por parte de los operadores del sistema de justicia, fiscales, jueces, policías especializados, y esto se traduce en inadecuada interpretación de la ley. La reforma de la ley contempla todos estos aspectos para mejorar. Tenemos que buscar, repito, que sea efectivamente implementado. La ley orgánica anterior, o la ley orgánica, no cuenta con un reglamento que también hemos solicitado, porque consideramos que es importante unificar procedimientos de atención para el manejo de los casos. Otro tema es el acceso a la asistencia jurídica, que lo contempla expresamente esta reforma de la ley, para las mujeres de escasos recursos. En estos momentos es inexistente. Finalizo con las recomendaciones que venimos haciendo pues, las organizaciones de mujeres, desde el observatorio, desde CEPAS, desde la Red Naranja, que es, bueno, que se redacten, se aprueben, se apliquen políticas públicas específicas, incluyendo un plan de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Tiene que haber un presupuesto sensible al género, donde participe la sociedad civil y la ONG especializada e independiente. Debo decirles, bueno, que la ley aprobada, ya no es un proyecto, la ley vigente, contempla esto. También contempla políticas públicas, también habla de presupuesto sensible al género, también incluye la participación de la sociedad civil y de las ONG especializadas. La creación de un sistema nacional para la eliminación de la violencia de género, esto lo estoy haciendo en apoyo a la propuesta, quiero mencionarlo aquí, porque es una propuesta de la Red Naranja CEPAS y de CEPAX, donde hablan de crear un sistema nacional como un mecanismo interinstitucional que coordine esfuerzos, instrumentos, políticas y servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta propuesta hecha por la Red Naranja y CEPAS me gustó muchísimo. Ojalá pudiéramos trabajar en coordinación con el Ministerio Popular para los Derechos de la Mujer, con la Defensoría de los Derechos de las Mujeres, etcétera, para que las organizaciones que tienen experiencia podamos crear de verdad un entramado de políticas y servicios que puedan ayudar a mejorar, evitar la violencia, prevenirla, porque no es solo sancionar, prevenirla, educar y bueno, y también sancionarla cuando corresponde, ¿no? Capacitar en género y derechos humanos de las mujeres a los operadores del sistema de justicia, esto lo estamos solicitando desde siempre. Operativizar la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Estamos pidiendo un reglamento, que esto le corresponde al Ejecutivo, pero las ONG siempre hemos estado dispuestas a ayudar en la redacción, ayudar en su preparación, y un protocolo de investigación criminalística del femicidio. Para prevenir también hay que producir estadísticas para saber qué es lo que pasa, qué tenemos, qué indicadores hay, y estamos pidiendo estadísticas diferenciadas de género. Esta es una de las recomendaciones. Bueno, respaldar campañas de sensibilización y cambio de comportamiento, la educación, el promover conversaciones comunitarias con la participación significativa de hombres y niños, trabajar sobre ese tema con el sector privado y con las instituciones públicas. Es necesario educar, es necesario sensibilizar. Aquí le hago también una propaganda a Voces Vitales, porque Voces Vitales con algunas organizaciones como Niña Madre, como la Red SOT, como Asobiluz, como el SECA, trabajaron en esto de cambio de comportamiento y conversaciones comunitarias con la participación significativa de hombres y niños sobre la violencia y la prevención en las comunidades.
y realmente fue un éxito, pero bueno, eso será después tema de otro conversatorio. Quiero concluir con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es lo que estamos señalando aquí, que la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos no se otorga con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación. O sea, tenemos una ley, la ley es excelente del análisis que tenemos, pero se hace necesario el cumplimiento de esta obligación y esto comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, en este caso de los derechos humanos de las mujeres. Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto de todas y de todos, amigas y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Cristina, por todos esos comentarios tan importantes que has hecho y todo lo que has señalado. Y bueno, también recordando todo lo que al final estás comentando, pues decías sobre la cantidad de cifras que se han documentado. Y aquí es muy importante resaltar en un día como hoy, que además de Día Naranja, se ha evaluado a Venezuela en el examen periódico universal, lo que es en el proceso de la ONU, y se le han hecho algunas recomendaciones sobre la temática de la violencia contra las mujeres. Y aquí es muy importante lo que tú estás comentando, que simplemente no existen estadísticas oficiales sobre los femicidios o los casos de violencia contra las mujeres en el año 2021. No hay una cifra que diga estas son la cantidad de femicidios que realmente existe en Venezuela. Y estos números, estas cifras que tú comentabas, que lleva Utopic, CEPAS y otras organizaciones de la sociedad civil, solamente son, por decirlo así, una sombra de lo que realmente puede estar sucediendo, ¿no? Y cómo ha ido incrementando la violencia durante la pandemia. También destaco lo que tú decías, que nada hacemos con una norma muy buena, sino que también es importante la voluntad política que cada una de las personas que forman parte del Estado puede tener. Y eso, bueno, con el doctor Edgar siempre le hemos hecho referencia en lo que son las formaciones a funcionarios, porque es que los funcionarios son el Estado, como lo conversaba también Yolima también en su momento. Los funcionarios son el Estado y ellos tienen que cumplir las recomendaciones que hoy le dieron a Venezuela. No solamente el Ejecutivo, sino todas las personas que forman parte del Estado venezolano. Y allí está la importancia de que sepan qué es lo que realmente deben hacer, las formaciones y las capacitaciones constantemente por parte del Estado venezolano y que de la mano de la sociedad civil se pueda apoyar, pero que como siempre se ha dicho, es responsabilidad del Estado, no desde las organizaciones. Simplemente nosotros apoyamos y aportamos porque tenemos la voluntad de querer apoyar y aportar a la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero quien realmente tiene la responsabilidad es el Estado venezolano.